Perjuicios de la depravación en el seno familiar de Isaac. Estudio número 12. Veamos en Génesis 25, versículos 31 al 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El episodio acerca del incidente entre Jacob y Esaú, relatado en la Biblia, nos confirma lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Él dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Satanás está siempre tratando de estropear los planes de Dios. Pero Dios hace que todo intento del enemigo quede frustrado, pues su propósito de traer al Salvador del mundo de la familia de Abraham no podía ser detenido por nada ni por nadie. De esta manera vemos cómo Dios interviene para que los desatinos de los seres humanos que han sido elegidos por Él sirvan como experiencias inolvidables, que les enseñen grandes lecciones de obediencia. El relato bíblico nos guía en el camino de la revelación progresiva que tendrá su culminación con la aparición del Mesías en el Nuevo Testamento. Mientras eso llega a su cabal cumplimiento, los protagonistas de esta historia tan maravillosa van siendo probados para extraer de ellos lo mejor. Todo el percance ocurrido entre los hermanos gemelos Esaú y Jacob se puede leer en Génesis capítulo 25, versículo 19 hasta Génesis 35, 29. Este fue un triste episodio en el seno familiar de Isaac y Rebeca, en el que la madre y el padre jugaron un papel cuestionable. Pero como hemos dicho anteriormente, Dios hizo que todo ese desastre no terminara con destruir los planes que desde el principio Dios se había propuesto, de darnos al Salvador del mundo, por medio de los descendientes de Jacob, a quien Él había elegido para ese propósito, como nos dice la Escritura, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Salmo 135, 4. La Biblia no esconde los defectos de sus protagonistas. Jacob y Rebeca, al igual que Esaú, cometieron actos pecaminosos e imprudentes delante de Dios. La Biblia no es una simple biografía de personajes buenos y malos, sino que es el relato de la acción divina en la vida de los hombres para llevarlos a una relación correcta con Dios. Esto se cumple tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos los siguientes puntos en relación con este tema. En primer lugar, veamos que Esaú despreció su primogenitura. El autor de Hebreos hace hincapié en la imprudente conducta de Esaú al menospreciar las cosas sagradas. Él dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque
la procuró con lágrimas. Hebreos 12, 15 al 17. Vamos a leer el relato completo de este desgraciado episodio en la vida de Esaú. Dice la escritura: y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Esta actitud en la vida de Esaú nos revela graves trastornos en su consideración de los valores morales y espirituales. Las consecuencias que le vinieron por causa de su terrible decisión fueron realmente desastrosas. Pues al hacer esto, era igual que si despreciara al propio Señor Jesucristo, la simiente bendita de la que él estaba llamado a ser parte, pero que desechó por un momento de apetito carnal, demostrando con ello su imposibilidad para tal responsabilidad. Vamos. Es cierto que en sí no existe nadie digno de tal empresa, pero Esaú se volvió mucho más indigno al pronunciar una sentencia tan terrible contra sí mismo. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Génesis 25, 32. Estas son palabras de alguien materialista que no apreciaba ni un ápice las cosas santas. ¿Cómo puede alguien nacido de un padre y de un abuelo de tanta fe mostrar tal desapego por lo espiritual? Queridos hermanos y amigos, debemos rogar a Dios cada día por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos nuestros descendientes, para que sigan el camino del Señor, aun cuando nosotros ya no estemos. Es siempre muy triste que nos pasemos la vida ayudando a las personas a venir al Señor y que al final nuestra propia familia se pierda. En segundo lugar, veamos que Rebeca, en complicidad con Jacob, engañó a su esposo Isaac. Vamos a leer el relato del plan de Rebeca. Dice la escritura: entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba.
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Génesis capítulo 27, versículos 6 al 17. Verdaderamente que ninguna palabra del predicador es más elocuente que la palabra misma de Dios. El relato bíblico nos ha sido dejado para que bebamos de esa fuente original, la realidad de un mundo caído. De un hogar tan santo y hermoso como el de Isaac y de Rebeca, uno no esperaría tales actitudes. Pero estos hechos nos confirman que estas personas no fueron salvas porque eran buenas personas, sino por la gracia salvadora de Dios, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Es a puros marronazos que el ser humano aprende las grandes lecciones de la vida, y mucho más aquellas que lo llevarán a tener al final un decisivo encuentro con Dios, para cincelar cual escultor las líneas que formarán nuestro carácter, a fin de hacernos aptos para el reino de los cielos. Rebeca pagó con creces su mal proceder, pues tuvo que sufrir la ausencia de su hijo Jacob cuando éste tuvo que huir para evitar la furia de su hermano Esaú. Rebeca no volvió a ver a su hijo, pues murió mucho antes de que éste regresara de su exilio. Este habrá sido un gran dolor en la vida de Jacob, el no poder estar presente en el funeral de su madre. Estas son las cosas que pasan cuando actuamos conforme a nuestra naturaleza caída, sin esperar en Dios. Todo este empeño de Rebeca fue innecesario, pues Dios ya había provisto para las cosas que tenían que suceder, a fin de que se cumpliera su plan eterno según Romanos 9, 8 al 13. Finalmente, Jacob engaña a su padre y sufre la ira de su hermano. El relato completo del engaño de Jacob se registra en Génesis 27, 18 al 29. Pero vamos a leer solamente los versículos 18 y 19 que contienen las palabras centrales de esta suplantación. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ahí termina la cita. Recordamos cuando Abraham, en su afán de querer ayudar a Dios, tuvo un hijo con su esclava Agar. Cosa esta que salió muy mal y que ha tenido consecuencias desastrosas hasta el día de hoy. Jacob comete un acto similar. Rebeca era consciente de los planes que Dios tenía con su hijo Jacob y aprovechaba todas las situaciones en favor del muchacho para hacer que se cumpliera lo que Dios había dicho. Usted puede leer esto en Génesis 25, 23. Pero al igual que lo que ocurrió en el caso de Abraham, Rebeca falló en su intento de intervenir de manera imprudente en los planes de Dios. ¿Sabía usted que muchas veces pensamos que podemos hacer cosas indebidas para ayudar al crecimiento de la iglesia? Como, por ejemplo, cuando usamos estrategias mundanas para atraer a las personas a los cultos, pensando neciamente que el fin justifica los medios. Y luego sucede que el remedio es peor que la enfermedad. Y nos damos cuenta a tropezones que Dios no permitirá que estropeemos sus planes por medio de jugarretas humanas pecaminosas. La acción llevada a cabo por Jacob en su favor fue hecha en perjuicio de su querido hermano. Y el hecho de que su hermano despreciara una cosa tan sagrada como la bendición de la primogenitura
no le daba derecho a actuar como lo hizo. Los propósitos que Dios tenía con Jacob se cumplirían de todos modos, sin que sucediera una cosa tan deleznable como el engaño entre hermanos. Este acto de Jacob le trajo graves consecuencias. Primeramente tuvo que huir muy lejos, donde su hermano no le pudiera alcanzar. Pues cuando Esaú se dio cuenta del vil engaño, juró que mataría a su hermano, dice la Escritura, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27, 41. Durante su viaje como extranjero, en el camino Jacob tiene un encuentro con Dios en Betel. Allí Dios se le aparece en un sueño y le revela los planes que tiene para con él. Jacob es heredero de la promesa hecha a Abraham en la antigüedad, según Génesis 28, versículo 10 al 22, donde está el relato del encuentro con Dios. Dios mantiene su propósito de traer a través de esta familia el Salvador del mundo. En esta experiencia, Jacob aún no aprende la lección, pues hace una confesión en la que, si bien manifiesta fe en el Dios verdadero, pero pone una serie de condiciones a Dios para confiar en él. Fíjese lo que dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, versículos 20 al 22. Uno podría decir que esta es la fe de un novato, que con el paso del tiempo Jacob irá creciendo en su relación con Dios, hasta llegar a una fe realizada y madura. Así esperamos que suceda con cada uno de nosotros. Jacob era un hombre tramposo en su trato con los demás. Y cuando llegó a la casa de su tío Labán, se encontró con el maestro del engaño y tuvo que probar mucho de su propio chocolate. Después de 20 años de trabajo en dura competencia con su tío, Jacob decide regresar a Canaán, aunque esto represente que tenga que enfrentarse con su hermano Esaú. Jacob temía lo peor. Por eso oró con fervor a Dios en medio de su peligrosa situación. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Génesis 32:11. Es en este peregrinaje de regreso a su tierra que Jacob tiene un encuentro singular con el ángel de Jehová en Peniel. Un encuentro que cambiará para siempre el rumbo de su existencia. Pues allí Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel, dice la Escritura. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis 32, 27 al 30. Esta era la experiencia que le hacía falta a Jacob para que fuera transformado en un hombre conforme al corazón de Dios. Todo aquello que en su juventud había hecho para abrirse camino y que Dios no aprobaba, fue usado por Dios para moldear su vida y llevarlo a ser la persona que Dios quería que fuese.
pero tuvo que pagar un alto precio para llegar a entender los caminos de Dios. La enemistad entre Esaú y Jacob quizá haya sido subsanada entre ellos, pero no ocurrió lo mismo entre sus descendientes, pues los edomitas, que son los descendientes de Esaú, han rivalizado con los judíos, los descendientes de Jacob, durante muchas, pero muchas generaciones. Que Dios te bendiga.